Buenos días. Sigamos adelante con pasajes. Vamos a hablar de un evangelio muy pequeño, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 1, la ofrenda de la viuda. Y en Marcos se llama la viuda pobre. Cada uno lo presenta diferente según le fue revelado. Sí, la viuda pobre, la ofrenda de la viuda. Aquí en Lucas nos lo presenta, la ofrenda de la viuda. Jesús estaba observando y viendo cómo la gente, cómo los ricos depositaban sus ofrendas para el templo. Vio también a una viuda pobre, pobrísima, que echó 2 moneditas de muy poco valor. Y dijo Jesús: créanme que esta pobre viuda depositó más que ninguno de todos ellos, porque ellos dan a Dios de lo que les sobra. Ella, en cambio, tan inteligente, echó todo lo que tenía para vivir. Esta es palabra del Señor. Vemos en este pasaje cómo el Señor Jesús se vale de esta viuda pobre para darnos un mensaje importante. Imagínese aquella pobre mujer que había juntado 2 moneditas de muy poco valor, eso mismo que ella necesitaba para vivir, y va al templo a llevar su ofrenda, y lleva la ofrenda de las 2 moneditas de muy poco valor. Pero esas 2 moneditas valían más que todo el dinero que los ricos habían depositado, ¿sí? Por eso se llama la viuda pobre. Jesús observaba y vio cómo los ricos depositaban sus ofrendas para el templo. Vio también una viuda pobrísima que echó 2 moneditas y dijo Jesús: créanme que esta pobre viuda depositó más que todos ellos, pues todos dan a Dios de lo que les sobra. Ella, en cambio, tan inteligente, echó todo lo que tenía, eso mismo que necesitaba para vivir. Vemos cómo aquí Cristo nos presenta que a Él no le importan las cantidades, sino le importa el buen corazón. ¿Con qué corazón das tu limosna para el templo? ¿Sí? Y estamos hablando de Lucas, y vamos a hablar también, porque aquí viene lo mismo, estamos hablando de la viuda pobre. Vamos a añadirle otro pedacito, porque este pasaje es muy chiquito, muy chiquito, ¿sí? La ofrenda de la viuda, ¿sí? Vemos como ya decía, Jesucristo no se fija en la cantidad, se fija en la buena voluntad. Y este mismo evangelio, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 1, ¿sí? Orar sin desanimarse siempre y jamás. Y vamos a ver también en este pasaje cómo el Señor Jesús también nos pone de ejemplo a esta viuda. A una viuda, estamos hablando de la viuda, ¿sí? Y Jesucristo nos pone de ejemplo también en este pasaje esta viuda. Y dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 1, ¿sí? En una ciudad había un juez malo que no le temía a Dios ni le importaba nadie. En esa misma ciudad había una viuda que un día vino a decirme: hágame justicia contra mi adversario. El juez duró un buen tiempo sin hacerle caso y pensó al final: esta viuda me molesta tanto que le voy a hacer justicia, si no acabará por romperme la cabeza.
Y Jesucristo llama la atención a sus discípulos y les dice: ¿se han fijado en las palabras del juez malo? Yo les aseguro que el Hijo del Hombre hará justicia por sus elegidos si aclaman a Él día y noche mientras Él demora en escucharlos. Lo que sí les aseguro, que lo hará justicia y la hará pronto por sus elegidos, para cuando el Hijo del Hombre venga, halle fe en esta tierra. Esta es palabra de Dios. Vemos cómo el Señor Jesús nos pone de ejemplo a este juez malo y a esta viuda terca. ¿Sí? Tenemos que imitar a esta viuda terca, ¿sí? De tales chingue y chingue y chingue al juez, hasta que el juez dijo: no, si no le hago justicia a esta mendiga vieja, me va a acabar por partirme la madre, porque ya siento que me revienta la cabeza, ¿sí? Vemos como el Señor Jesús nos pone de ejemplo que tenemos que seguir insistiéndole, insístele, ¿sí? ¿Qué dice? En una ciudad había un juez malo, no bueno, malo, que no le temía a Dios ni le importaba a nadie. Pero en esa misma ciudad había una mujer viuda que un día vino a pedirle a este juez malo: hazme justicia contra mi adversario. El juez duró un buen tiempo sin hacerle caso, pero como la mujer viuda le estaba chingue, chingue y chingue y chingue, que no oyes, que no me entiendes, te estoy pidiendo que me ayudes, te estoy pidiendo que me hagas justicia, te estoy pidiendo, sí. El juez pensó al final: cómo chingue esta pinche vieja, sí, cómo chingue esta mujer, sí. Voy a hacerle justicia, porque si no hago lo que ella me dice, me va a reventar la cabeza de tanto chingue mi chingue, ya me está doliendo hasta la cabeza, ¿sí? Y Cristo lo toma de ejemplo. ¿Se han fijado en las palabras del juez malo? Aunque no le teme a Dios ni le importa a nadie, ¿sí? ¿Qué no hará Dios por sus elegidos si aclaman a Él día y noche mientras Él demora en escucharles? Lo que sí les aseguro, que hará justicia por sus elegidos, y lo hará pronto, para cuando el Hijo del Hombre venga, halle fe en esta tierra. Qué bonito pasaje, ¿no? Qué bonito pasaje, sí. Vemos el ejemplo de esta viuda terca, vemos el ejemplo de este juez malo. Malo, como había un programa hace muchos años cuando yo era pequeño, ¿sí? Que había un programa del Chatanuco, de quién sabe quién fregado, ¿sí? Que decíamos: somos muy malos, manito. Muy malos, manito, muy malos, manito. Había un programa hace algunos años, ¿sí? Vemos como el Señor Jesús nos pone de ejemplo este juez malo, ¿sí? Y cómo nos cuenta, ¿sí? Y me gusta a veces repetirlo para que usted lo entienda perfectamente bien. En una ciudad había un juez malo, muy malo, que no le temía a Dios ni le importaba a nadie. Pero en esa misma ciudad había una viuda pobre que un día vino a decirle: hágame justicia contra mi adversario. ¿Cómo cree que le estaba chingue, chingue, chingue? ¿Qué dice? El juez duró un buen tiempo sin hacerle caso y pensó al final: esta viuda me molesta tanto que le voy a hacer justicia, si no, acabará por romperme la cabeza, ¿sí? Y Jesucristo toma este ejemplo, dice a sus discípulos: ¿se han fijado en las palabras del juez malo? Aunque no le teme a Dios ni le importa a nadie, ¿sí? ¿Qué no hará el Padre por sus elegidos si aclaman, como la viuda, si aclaman a Él
día y noche, como la mujer viuda que le estaba chingue y chingue y chingue al juez, ¿sí? Si aclaman a él día y noche, mientras él demora en escucharlos, ¿sí? Lo que sí les aseguro, que él hará justicia, y lo hará pronto, para cuando el Hijo del Hombre venga, halle fe en esta tierra, ¿sí? Y hoy nos encontramos con este gran pasaje de la viuda, de la ofrenda de la viuda. Jesús estaba observando y miraba cómo los ricos depositaban grandes limonas para el tesoro. Llegó también una viuda pobre que echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús dijo a sus discípulos: créanme que esta viuda pobre ha echado más que ninguno de ellos, pues ellos dan a Dios dinero del que les sobra. En cambio, esta pobre viuda ha dado lo único que tenía, eso mismo que había juntado con sus privaciones, eso mismo que necesitaba para vivir. Vemos como el Señor Jesús nos pone de ejemplo a esta mujer pobre que va, quizás, una viuda de avanzada edad, quizás una mujer de 40, 50 años, yo que sé, quizás a lo mejor mal vestida, a lo mejor mal comida, sí, va a llevarle la ofrenda al templo, sí, y lleva 2 moneditas de muy poco valor para la gente, pero para el Señor Jesús era la ofrenda más grande que había dado ese día en el templo, y llama la atención a sus discípulos y les dice: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que ninguno de ellos, porque ellos me dan de lo que les sobra, del dinero que les sobra. En cambio, esta mujer pobre ha dado lo único que tenía, eso mismo que había juntado con sus privaciones, eso mismo que necesitaba para vivir. Sí. Yo les aseguro que a esta viuda pobre le voy a dar muchos millones, eso y más, porque veo que no tiene el corazón apegado al dinero, y a estos pinches ricos macanos les voy a quitar todo lo que tienen para que no anden de pinches soberbios, ¿sí? Por eso Cristo nos pone este ejemplo. Les aseguro que ellos dan dinero al templo de lo que les sobra. En cambio, esta pobre viuda ha dado lo único que tenía, eso mismo que necesitaba para vivir, eso mismo que había juntado con sus privaciones. Espero haberle dejado un mensaje en este evangelio de conociendo la palabra de Dios en carne viva, del evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículo 1, Lucas capítulo 18, versículo 1. Sí. Orar sin desanimarse siempre, jamás. Que Dios te bendiga. Ama a tu marido, ama a tu mujer, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu madre, ama a tu padre, y tendrás un tesoro en el reino de los cielos, porque el que ama no se equivoca y perdona al que te ofende. Que Dios te bendiga. Gracias.